Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Radzinski y tengo el gusto de conducir esta edición del programa Outsider. Hoy trataremos el tema de la conflictividad social en el país en perspectiva electoral. Y para esto tenemos como invitados a representantes de dos partidos, Juntos por el Perú y Podemos Perú. La conflictividad social se presenta muchas veces en sectores mineros y de hidrocarburos, pero también en muchos otros, como transporte y recientemente agricultura. Adicionalmente, se presenta conflictividad social en nuestro país por la falta de demarcación, de delimitación territorial entre centros poblados, distritos y provincias que afectan la implementación de políticas públicas y consecuentemente generan manifestaciones de protesta, muchas veces violentas, en nuestro territorio, en distintas regiones. En buena cuenta, hablar de los conflictos sociales es hablar de institucionalidad, es hablar de reglas de juego, de gestión pública, de una situación que enmarca la realidad nacional y, cómo no, en el momento en el que nos encontramos, es hablar también de propuestas electorales. Le doy la bienvenida a José de Chávez, representante de Juntos por el Perú, el partido que postula a Verónica Mendoza a la presidencia de la República. Él es candidato a la vicepresidencia y candidato al Parlamento andino. Y a Javier Dávila, asesor técnico del partido Podemos Perú, que postula a la presidencia de la República a Daniel Urresti. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Jeffrey. Buenas noches y gracias por la invitación. Y un saludo para el señor Dávila. Igualmente, José. La primera pregunta que le planteo a ambos es: ¿por qué un asunto relevante como la conflictividad social, la prevención de los conflictos y la gestión de los conflictos tiene tan poco tratamiento en sus planes de gobierno y tiene tan poco espacio en la propuesta programática y en las intervenciones de los candidatos de sus partidos? Comencemos, por favor, con el señor Dávila. Sí, no es que haya una desatención en los programas de gobierno, en los planes de gobierno de manera explícita respecto a los conflictos sociales. Lo que sucede es que se tiene que mirar el universo de acciones que hay que tomar, y siendo importante dentro de la gestión pública, justamente una de ellas es cómo atender y cómo disminuir de manera preventiva los conflictos sociales. En ese sentido, tenemos que pasar por entender de que un conflicto es algo inherente, ¿no?, al comportamiento humano. Siempre se han venido dando y se han venido produciendo, pero tenemos que también entender que el conflicto no es violencia. Lamentablemente, los últimos acontecimientos derivan, ¿no?, en acciones que terminan siendo violentas y en muchos casos con lamentables pérdidas de vidas humanas. Y es algo que se tiene que evitar. Como acción de gobierno, como gestión pública, tenemos que trabajar para atender justamente estas diferencias que hay, porque los conflictos se generan porque hay puntos de vista distintos sobre temas que se consideran que se afectan derechos, y hay que ver cómo se resuelven. Se resuelven o se evitan que escalen a mayores ponderaciones. Entonces, ese es un tema que hay que ver. Hay una ausencia del Estado, sobre todo en las regiones, y eso es lo que yo creo que facilita y enardece las demandas que pueden ser legítimas, pero en muchos casos no van orientadas hacia que las empresas lo resuelvan, porque son cosas que son más del ámbito estatal que del propio quehacer de la empresa. Señor Dávila, pero usted dice hay que ver qué hacemos con esta situación y con la conflictividad social, pero concretamente Podemos Perú, ¿qué plantea? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la conflictividad social en el país y cuál es la propuesta concreta para enfrentarlo? Sí, o sea, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros enfrentamos? Como les digo, hay un problema de ausencia del Estado, hay un problema de reclamaciones
con instalación de algunas actividades productivas y hay la larga controversia o discusión de las afectaciones, sobre todo al medio ambiente, que pueden tener con estas actividades productivas. Y es ahí donde comienza a escalarse, cuando se cruza además las reclamaciones en muchos casos sobre temas de infraestructura, tanto social como productiva, que requieren las comunidades, las zonas donde hay impacto de estas nuevas actividades productivas, y es donde se genera las controversias. Según los estudios que se tienen, más o menos el 65% de los conflictos son llamados socioambientales. Pues si se comienza a analizar un poco más, muchos de estos conflictos son más vinculados a demandas legítimas que tienen las poblaciones sobre carencia de infraestructura. Entonces ahí es donde se genera el conflicto, y el tema es un más responsabilidad del Estado que únicamente de la empresa, ¿no? A finales de año la PCM hizo un reporte que ha hecho sobre conflictos sociales. De las más o menos 2.000 demandas que hay, alrededor del 75% son demandas que atañen al Estado y las tiene que resolver el Estado. Entonces ahí es un trabajo que tenemos que hacer, y en ese sentido tenemos que fortalecer una presencia del Estado. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo, la PCM, que es el llamado a ser el ente rector y que gestione justamente, como su nombre lo indica, la resolución de conflictos, tiene que convertirse en un órgano que lidere, un órgano que sea multidisciplinario, donde hayan abogados, antropólogos, sociólogos, economistas, comunicadores, y que además articule con el resto del Estado. Que muchas veces terminan viéndose las cosas como islas. Vamos a darle la palabra al señor de Chávez, por favor, sí, trasladando la misma pregunta base. ¿Por qué un tema tan relevante tiene poco espacio en el debate público o en la propuesta programática? Bueno, buenas noches nuevamente y gracias por la invitación. A ver, yo sí creo que es un tema sumamente relevante. Yo creo que además en los últimos años es un tema que ha estado fuertemente instalado en el debate público. Yo creo que las propuestas de plan de gobierno es un tema que atraviesa varios títulos de la propuesta de plan de gobierno. Atraviesa la parte productiva, atraviesa la parte ambiental, porque efectivamente, como se ha señalado, en términos de diagnóstico, la Defensoría del Pueblo, que hace informes mensuales sobre conflictos sociales desde el año 2004 aproximadamente, nos recuerda a todos los peruanos que el Perú es un país donde la gran mayoría de conflictos sociales tienen que ver con este título de conflictos socioambientales, ¿no? Y al mismo tiempo la gran mayoría de conflictos socioambientales, casi el 60-64%, están vinculados a actividades extractivas como la minería, que es la principal fuente de conflictividad social, ¿no? Por lo tanto, así como decimos que el Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial, el primer productor de oro en América Latina, de plomo, plata, zinc, creo que hay que comenzar a reconocer que el Perú se ha convertido desde hace un buen tiempo en uno de los principales países productores de conflictividad social, principalmente asociado a la minería, no únicamente, tampoco es el único país, pero sin duda alguna ese es un tema crucial. Ahora, ¿cuál es nuestro diagnóstico y qué es lo que nos indican los conflictos sociales desde nuestro particular punto de vista? Y está presente en la propuesta de Juntos por el Perú. Para nosotros los conflictos sociales son indicadores de que algo no está funcionando bien. Y además desde hace bastante tiempo aparentemente no está funcionando bien. Los conflictos son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y nos dicen que algo, repito, no funciona bien y que por tanto hay que corregirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos que no está funcionando bien? Nosotros consideramos que en el Perú, en los últimos 20, 25, 30 años, desde la década de los 90, se construyó un marco legal y un marco institucional que ha sido muy atractivo para, precisamente, valga la redundancia, atraer inversiones, cosa que por supuesto está muy bien, pero que al mismo tiempo ese marco institucional y ese marco regulatorio ha ido recortando derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, por un lado, de poblaciones enteras, principalmente poblaciones rurales, comunidades campesinas, altoandinas, pueblos indígenas de la Amazonía, pero también recortando derechos de actores importantes, de actores sociales, como son, por ejemplo, los trabajadores. Hemos visto en los últimos meses un conflicto muy fuerte vinculado a los trabajadores de la agroexportación, otros conflictos vinculados a los trabajadores mineros. Ahora, si ese es el diagnóstico,
y para nosotros ese es parte del diagnóstico. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta, señor de Chávez? Precisamente, tenemos que buscar responder tratando de construir esos equilibrios en esas reglas de juego, ¿no? Y este es un elemento importante. A ver, algunas propuestas. Una primera tiene que ver con acercar el Estado a los territorios, ¿no? Hace algún tiempo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un mapa, construyó un mapa de la densidad del Estado peruano. En sencillo nos decía, que está organizado en quintiles, que nos decía dónde está presente el Estado y dónde no está presente el Estado. Si uno cruza ese mapa del PNUD con el mapa de conflictividad social, la conclusión es muy simple. Ahí donde se produce el mayor número de conflictos sociales, no está presente el Estado. Entonces, garantizar presencia del Estado. Y cuando hablo del Estado, no solamente hablo del Estado nacional y sus competencias, sino también del Estado subnacional y sus competencias, y cómo se pueden articular esas competencias. En segundo lugar, romper los compartimientos estancos que existen dentro del Estado. A mí me ha tocado formar parte del Estado en algún momento, y claro, lo primero que uno se sorprende es esta lógica de un Estado que le cuesta mucho articular, que no coordina, muchas dependencias haciendo lo mismo y sin mayor articulación, sin mayor coordinación. Sin duda una estrategia preventiva es fundamental, y por supuesto también afinar algunas políticas públicas que tienen que ver con mecanismos de diálogo, con mecanismos de participación ciudadana y con mecanismos también de consulta previa, libre e informada, sobre todo para los pueblos indígenas, aplicando el convenio 169 de la OIT, según los estándares de ese convenio. Entiendo. No bajando esos estándares, que es como se está aplicando en el caso peruano. Señor de Chávez, leía el plan de gobierno de Juntos por el Perú, y en el capítulo referido a la dimensión ambiental, utilizan un concepto que llaman economía ecológica y social solidaria, que no me quedó del todo claro. ¿Usted puede explicarnos, por favor, a qué se refieren con este concepto? A ver, uno de los ejes transversales de nuestra propuesta de plan de gobierno, sin duda, es el eje de justicia ambiental y justicia ecológica. Y eso está vinculado con el tema que nos han planteado ustedes como elemento de discusión, ¿no? El tema de la conflictividad social y cómo esa conflictividad social está afectando derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y derechos ambientales, ¿no? Y cuando hablo además del tema cultural, estoy haciendo referencia a que el Perú es un país multicultural, es un país que tiene una enorme riqueza y diversidad cultural, pero nuestro Estado es finalmente un Estado monocultural, ¿no? Entonces, eso de por sí produce una brecha enorme que se traduce sin lugar a dudas en una incompetencia, una incapacidad del Estado para entender la complejidad de los conflictos sociales vinculados a la minería. Entonces, cuando estamos hablando del término que usted está mencionando, es ver cómo construimos... Es una cita expresa del plan de gobierno, es una cita expresa de su plan. Sociales y ambientales. ¿Perdón? De acuerdo, decía que el concepto es una cita del plan de gobierno de Juntos por el Perú. En todo caso, quisiera preguntarles, y les dejo abierta la consulta para responder tras la pausa. Creo yo que el análisis político y social en este momento tiene que tomar en cuenta los efectos brutales de la pandemia, en términos sociales, sanitarios, económicos, en fin, en toda la dinámica que nos rige. Entonces, tras la pausa, les voy a pedir por favor que me digan muy concretamente cómo sienten que estos efectos de la pandemia afectan la conflictividad social. Vamos a una pausa y volvemos con José de Chávez y Javier Dávila para debatir sobre la conflictividad social en el Perú en perspectiva electoral. Y esta es la forma correcta para usar la mascarilla, sin descubrir la nariz y la boca, tapando. Por favor, úsala correctamente. Solo de esa manera evitaremos contagios. Cuídate.
Seguimos conversando y debatiendo sobre la conflictividad social en perspectiva electoral con representantes de Juntos por el Perú, que postula a Verónica Mendoza a la presidencia, y de Podemos Perú, que postula a Daniel Urresti a la presidencia. Y dejé una pregunta antes de la pausa y le pido por favor al señor Dávila que la conteste, y es: ¿cómo siente que la pandemia y sus efectos brutales afectarán la conflictividad social en el país en los próximos meses, en el segundo semestre, digamos, del año? No, definitivamente se va a ver un incremento de la conflictividad social, quizás con matices distintos a los tradicionales. Como bien hemos venido conversando, la conflictividad se centra en aquellas zonas donde hay ausencia del Estado, eso es claro, y donde hay las actividades más extractivas, ¿no? Minería, hidrocarburos, fundamentalmente. Pero ¿qué va a suceder en los próximos meses? Se puede generar un nivel de conflictividad mucho más urbana, porque de alguna manera ya lo hemos visto nosotros a finales del año pasado con el tema agroexportador, que si bien era un tema agrícola, estaba con una incidencia muy cercana a las zonas urbanas, y ahora se puede ir creciendo en el tema de los problemas de empleo que se pueden acrecentar. Estamos entrando en un proceso de cuarentena que todo indica que va a continuar, no es que va a acabar este fin de semana, se va a ir prorrogando y eso va a ir generando definitivamente problemas. Está el tema de la informalidad como un bolsón importante de presión social que la gente va a necesitar salir a las calles para poder seguir buscándose sus ingresos. Hay otros problemas que se están cimentando, que es el tema de alquileres, por ejemplo, que uno puede pensar que son temas menores, pero hay muchísima gente Dávila, que no está pagando sus alquileres y que están teniendo problemas judiciales. Por lo tanto, ahí puede tener problemas. Señor Dávila, el candidato de su partido, Daniel Urresti, pone mucho énfasis en la seguridad ciudadana. De hecho, él es general en retiro del Ejército, exministro del Interior, actualmente congresista de la República, y pone mucho énfasis en el tema de la seguridad ciudadana. Concretamente, ¿qué plantea Podemos Perú ante situaciones como bloqueos de carreteras o manifestaciones violentas que hemos visto recientemente? ¿Cómo debe ser el accionar de la policía en esos casos? ¿Cuál debe ser el camino a seguir? ¿Cuál es el trabajo concretamente? ¿Qué harían distinto a lo que se hace actualmente o harían lo mismo? Si puede ser muy preciso, por favor. No, queda claro, lo primero se tiene que trabajar fuertemente en acciones preventivas, evitar que se llegue a tomas de carreteras, a bloqueos, porque son actividades finalmente ilícitas. ¿Y cómo lo evitarían? ¿Qué harían para evitarlo? No, previniendo, anticipándonos de manera estratégica esos conflictos, comenzar estas mesas de trabajo, de diálogo para ver la resolución de conflictos, atenuar y resolver los problemas, de la dinámica de los problemas. Si es que no se puede resolver, comienzan a actuar de manera violenta y pasa a ser un nivel de reclamación a un nivel de acto violento, ya se tiene que tener la intervención de la policía. Y ahí es donde se tiene que dotar a la policía de equipamiento, de armas no letales, de todo el instrumental que les permita atenuar estas marchas, estas acciones violentas, así como trabajar justamente en las acciones estratégicas que tiene que tener la policía para actuar de manera coherente, como ocurre en otros países del mundo, ¿no? Una actitud de disuadir las marchas, de disuadir los bloqueos, de retomar el imperio de la ley sin que se llegue a actos violentos. De acuerdo. Vamos con José de Chávez. Señor de Chávez, partamos por la misma pregunta base, los efectos brutales de la pandemia. ¿Usted cree que se van a incrementar los conflictos sociales? Y en cualquier caso, ¿qué harían para prevenirlos? Y los que estallen, ¿cómo los gestionarían o qué harían distinto? ¿O piensan hacer lo mismo? A ver, en caso de lo primero es que definitivamente, ¿no? Si uno revisa la información de la Defensoría del Pueblo, el año pasado, el 2020, pese a que hemos vivido la pandemia, digamos, en toda su extensión, momentos de cuarentena, la conflictividad social ha estado muy activa. En los últimos meses ha habido un incremento en el número de protestas sociales, en el número de conflictos sociales, ¿no? Entonces,
ese es un primer dato de la realidad que nos da la impresión que va a continuar. Estamos viviendo una situación donde creo que hay dos elementos que le preocupa a la gente. Uno es el tema sin duda sanitario, el tema de la salud, todo lo que implica, digamos, la pandemia. Y el otro elemento a tomar en cuenta es el tema de la economía. No hay que olvidarnos que más de 3 millones de personas han perdido su puesto de trabajo, ¿no? 1 millón en la ciudad de Lima. Y eso ya de por sí genera un escenario completamente distinto, completamente diferente, que va a tener un nivel de influencia en la matriz de la conflictividad social en el país, ¿no? Ahora, escuchaba al señor Dávila y claro, frente a la pregunta de qué es lo que va a hacer Podemos y qué es lo que puede hacer el señor Urresti, que además es un abanderado del tema de la mano dura, yo en primer lugar yo diría que el Estado necesita construir legitimidad, ¿no? Para enfrentar la conflictividad social y para enfrentar los retos que tenemos por delante, que son años bastante complicados los que tenemos pendientes. Y el tema de construir legitimidad me da la impresión que tiene un paso previo, es que los gobernantes, los que aspiramos a ser gobierno en el país, también construyamos legitimidad, ¿no? ¿Cómo, señor de Chávez? Perdón la interrupción. ¿Cómo construirían esa legitimidad? ¿Cómo la fortalecerían? A ver, en primer lugar, desde ese momento, estamos en campaña electoral y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la situación que enfrentan varios de los líderes de Podemos, su candidato presidencial y todas las denuncias que tiene en curso, hasta su abogada ha tenido que renunciar, la del dueño de Podemos, el señor Luna Vargas, candidato además al Congreso, entiendo, número 1, el proceso de inscripción de Podemos en el jurado, largamente cuestionado, la vinculación con estas universidades que ni siquiera han obtenido el licenciamiento. Es decir, si no entendemos que tenemos que llegar al gobierno con legitimidad para que finalmente el Estado recupere legitimidad y recupere credibilidad para enfrentar, entre otras cosas, los retos de la pandemia, los retos de la recesión económica y los retos de los conflictos sociales, sin duda vamos a tener enormes problemas, ¿no? Entonces, ese es un primer punto de partida que sin duda preocupa, ¿no? Y en términos concretos, sí, cuando hablábamos de estrategias preventivas, estas estrategias preventivas tienen que estar acompañadas de políticas públicas para enfrentar los conflictos. ¿Qué política para buscar pública? Generar mejores condiciones. Muy puntualmente, ¿Perdón? ¿qué política pública puntualmente plantearían? A ver, políticas públicas que se conectan con las bases objetivas de los conflictos sociales. Por ejemplo, el Perú necesita ordenar su territorio, necesita políticas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica. Nosotros creemos que sí, para que, por ejemplo, en relación a los conflictos mineros, el Perú discuta en serio y a fondo dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Y sobre ese en segundo lugar, sobre ese punto, si me permite, señor de Chávez, sobre ese punto, ¿no cree usted que a veces se genera una falsa dicotomía entre desarrollo agrícola y desarrollo minero, ¿no? Cuando se dice agro sí, mina no, ¿cree usted que es posible la convivencia, digamos, el desarrollo armónico, sostenible, conjunto en una misma provincia entre agricultura y minería? Para que eso ocurra necesitamos herramientas, para que eso ocurra necesitamos políticas públicas, para que eso ocurra necesitamos que un Estado esté presente. Si no tenemos esas herramientas va a ser muy difícil que eso ocurra. Y yo entiendo perfectamente la preocupación, por ejemplo, de los agricultores del Valle de Tambo, la provincia de Islay, cuando les quieren colocar un proyecto minero muy cerca de este valle agrícola sumamente importante, sin políticas de ordenamiento territorial, sin estudios de impacto ambiental que sean rigurosos. Además, sí, es un instrumento que está totalmente privatizado, sin fortalecer los mecanismos de representación. Vamos a darle la palabra de los actores claves. Entonces, sin duda, si no hay eso, es imposible niveles de convivencia y coexistencia. Y por eso decía, hay que discutir dónde sí le conviene al país que haya minería y dónde no nos conviene que haya minería. Señor Dávila, ¿qué tendría que decir sobre los señalamientos al partido Podemos y a su candidato Urresti, a partir de lo dicho por el señor de Chávez? Y concretamente, ¿qué opina usted sobre la alusión a Tía María? Evidentemente, el proyecto Tía María Minero en la provincia de Islay, en la región Arequipa, sobre los dos puntos. Sí, bueno, respecto al tema de la situación legal del candidato Urresti y de
otros temas. Es algo que está judicializado. Nosotros tenemos que esperar porque respetamos la decisión de la justicia y el Poder Judicial en su momento dará las sanciones. Nosotros, en lo que hemos conversado con el señor Urresti, nos ha dado satisfacciones en sus comentarios y eso para nosotros es suficiente. Ya la justicia dirá quién tiene la razón, actuará de manera adecuada y seguimos a la campaña. O sea, nosotros aquí estamos para debatir las cuestiones técnicas, no las cuestiones y los problemas personales que pueden tener las personas o los allegados que tienen los partidos. Pero yo también podría estar hablando de problemas que hay junto por el Perú con gente, pero no quiero dedicarme a eso y más de centrarme a la discusión técnica. Respecto al tema de Tía María, en general de la larga discusión de mina no, agro sí, yo creo que la experiencia en el mundo te plantea que sí se puede trabajar de manera conjunta. ¿Impulsarían ustedes el proyecto Tía María? Una pregunta muy concreta. ¿Podemos Sí. Perú impulsaría el proyecto minero Tía María en Arequipa? Nosotros estamos dispuestos a impulsar y trabajar para que se lleven a cabo los 49 proyectos mineros que hay en el país. Eso está en el plan de gobierno. Todos tienen que tener, obviamente, la licencia social, las aprobaciones necesarias y trabajaremos para que en los cuales hayan problemas, hayan barreras, hayan trabas, hayan conflictos, los trabajemos para levantar esos conflictos de la mano con las comunidades, de la mano con las autoridades de gobierno subnacional y con las empresas, de tal manera que hagamos viable eso. Por ejemplo, en Arequipa hablamos de Tía María, de un proyecto fallido por el momento, nos habla un poco de Cerro Verde. Es un proyecto minero en el cual se convive muy bien la minería con la agricultura y la ciudadanía. Se han hecho los trabajos, se han hecho los arreglos, la calidad del agua ha mejorado a pesar de la actividad minera y la agricultura de la zona ha mejorado. ¿Por qué no podríamos aspirar a que justamente en la zona de influencia de Tía María suceda lo mismo? Es una cuestión de generar esos espacios de trabajo real, de diálogo, para poder resolver esos problemas y desideologizar los conflictos sociales. Entiendo. En los minutos finales les pediría a cada uno de ustedes que cierre diciéndonos por qué con un eventual gobierno de sus partidos o eventualmente las bancadas que puedan formar en el Congreso, cómo contribuirían a que haya más desarrollo y menos conflictividad social, tanto desde el Ejecutivo, desde el gobierno, pero también desde el Parlamento y la legislación. Señor de Chávez. Bueno, en primer lugar, porque entendemos, digamos, la dimensión de los conflictos sociales y creemos que los conflictos sociales, como dije al inicio, nos están indicando qué cosas tienen que cambiar, qué cosas tienen que ajustarse, qué cosas tienen que modificarse. En segundo lugar, porque tenemos un claro enfoque de derechos. Entendemos que los conflictos sociales son multidimensionales. Y creemos que además detrás de los conflictos sociales hay que entender que hay agendas legítimas que tienen que ser atendidas, que tienen que ser respondidas por un Estado que además tiene que ser visto como un Estado protector de derechos y que tiene que estar presente en los territorios. Y porque a partir de eso además se tienen que construir esos equilibrios que están haciendo falta. Como decía hace un momento, esos equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales. Y sobre el tema minero, nosotros consideramos que la minería es una actividad muy importante, forma parte de la matriz productiva del país, pero en el caso específico, y Tía María es un buen ejemplo de eso, son 3 gobiernos que han intentado sacar adelante el proyecto Tía María. Lo intentó el gobierno del señor García, fracasó, lo intentó el gobierno del señor Humala, que aprobó el estudio de impacto ambiental, tampoco pudo, y lo ha intentado sacar el gobierno del señor Vizcarra. Está claro que los proyectos que no tienen licencia social para operar, y el concepto de licencia social no es un concepto nuevo, no se puede desarrollar señor ni en Perú de ni Chávez. en cualquier parte. Gracias. Vamos con el señor Dávila para el cierre, por favor, sobre lo mismo. Sí, yo creo que es mayor presencia del Estado en primer lugar en las zonas justamente donde se generan estos niveles de conflictividad. Luego, trabajar un ordenamiento territorial, pero no un ordenamiento territorial que ponga esto sí o esto no. Nosotros sí creemos que es algo sí, minería sí, porque si se trabaja en una hora en nada. Luego, tener un componente claro de desarrollo productivo en la región, porque muchas veces las aspiraciones que se tienen en unidades
es que la minería o la minera va a darle trabajo a todos. Yo creo que es un espacio donde se tiene que trabajar un eslabonamiento alrededor de la minería para generar nuevas actividades productivas, apoyar en actividades agrícolas destinadas a la exportación, generar centros de maquila, hay un conjunto de elementos de desarrollo productivo y mejorar la articulación en los diferentes niveles del Estado y entre los propios espacios de los ministerios para poder trabajar, señor Dávila. Un diálogo importante. Gracias, señor Dávila. Muchas gracias a ambos por compartir sus ideas, conceptos y debatir esta noche sobre un asunto que es muy relevante en el país, la conflictividad social. Muchas gracias y buenas noches, hasta la próxima edición de Outsider.